Pío Baroja y Nesi fue un novelista español más importante del siglo XX, que pertenece al movimiento literario conocido como la Generación del 98. Nació en 1872, en San Sebastián, y tenía una visión pesimista sobre el mundo. Pasó toda su infancia viviendo en diferentes ciudades españolas, a causa de que su padre era ingeniero de minas y cambiaba frecuentemente de puesto de trabajo. Entre 1881 y 1886 residió en Pamplona, donde estudió el bachillerato. Estudió medicina en Madrid, ciudad en la que vivió la mayor parte de su vida. Escribió su tesis doctoral sobre el dolor, estudio de psicofísica que publicó en 1896. Tras una corta estancia en Cestona, como médico, donde escribió su primera novela, se marchó a Madrid, donde se hizo cargo de la panadería de su tía. Años después, el negocio fracasó y encaminó su vida hacia la literatura, aunque ya había escrito de antes. Tras dejar el negocio de la panadería en Madrid, comenzó a escribir y a viajar. Su objetivo era regenerar la vida española, y en 1909 y 1918 lo intentó sin éxito en el Congreso de los Diputados. Conoció a Maeztu y a Zorín, con los que fundó el llamado Grupo de los Tres, merced a la gran amistad entablada entre ellos. Viajó por diversos países europeos, Suiza e Inglaterra, como por España, y alguna vivencia de sus viajes las cuenta en sus novelas. El resto de su tiempo lo dedicó a su trabajo de escritor. Escribió más de 70 novelas, que fueron apareciendo de forma regular. Su fama creció de día en día, y hoy es uno de los grandes novelistas españoles del siglo XX. Durante la Primera Guerra Mundial fue el único autor que defendió la causa alemana, lo que hizo desde las páginas de la revista España. En 1935 fue elegido miembro de la Real Academia Española de la Lengua. Desde 1912, el año en el que la familia Baroja compró la casa de Itzea, situada en Vera de Bidasoa, la familia del escritor Pío Baroja ha vivido ligado a Vera y a su caserón. Este edificio fue construido en la segunda mitad del siglo XVII y tiene un verdadero valor que se encuentra en el interior de este caserón, en la extraordinaria biblioteca que reunía el filólogo y antropólogo Julio Caro Baroja, sobrino de Pío Baroja. Durante su vida como escritor, Pío Baroja escribió varias obras. Entre ellas está Vidas sombrías, que la escribió en el año 1900. Vidas sombrías es una recopilación de cuentos llenos de pesimismos y reminiscencias. Describe las neurosis y tragedias de la vida vulgar. Otra obra es La tierra vasca, que está compuesta por 3 obras. La casa de Aizgorri, en el año 1900, que es un claro exponente del desengaño barojiano y de su propuesta para el cambio social en España. Otra es El mayorazgo de Labraz, escrita en el año 1903, y él es una de sus novelas más admiradas y presenta la contraposición del hombre contemplativo y del hombre de acción. Zalacaín el aventurero, escrita en 1909, es una gran novela de acción. Narra las aventuras de un tipo juvenil y simpático en el ambiente de las guerras carlistas. Otra de las obras es La vida fantástica. Es una trilogía que contiene aventuras y mixtificaciones de Silvestre Paradox, escrita en 1901, Camino de perfección, escrita en 1902, y Paradox Rey en 1906. Esta trilogía es la expresión de su individualismo anarquista y su filosofía pesimista. Presenta la España amarga del 98. Otra de las obras, La lucha por la vida, es una trilogía que contiene La busca, escrita en 1904, La mala hierba, también escrita en 1904, y Aurora roja, escrita en 1905. Es la obra por la que se hizo más conocido fuera de España. Es una cruda y desgarrada visión del hampa madrileña. Turbia y miserable descripción de los barrios bajos de la capital, con acentos de crítica social. Es el conflicto entre la acción y el conocimiento. Otra de sus obras, El pasado, que también es una trilogía, contiene La feria de los discretos, escrita en 1905, Los últimos románticos y Las tragedias grotescas en 1907. La raza, otra trilogía, contiene La dama errante, escrita en 1908. Presenta el ideal de una anarcoaristocracia individual. También aquí tenemos la contraposición entre el hombre de acción pura y terrorista y el anarquista más filosófico. La ciudad de la niebla, escrita en 1909, y El árbol de la ciencia, escrita en 1911.
En ella encontramos el sentimiento del fracaso y el reconocimiento de lo absurdo de la vida. Realiza una crítica atroz de la sociedad española del tiempo del 98. Es una trilogía que contiene César o nada, escrita en 1910, que representa la tendencia más positiva. Otra es El mundo es ansí, escrita en 1912, y la última, La sensualidad pervertida, de 1920. Otra obra, Agonías de nuestro tiempo, trilogía en la que se ve la tendencia progresiva de Baroja a la reflexión y contiene Torbellino del mundo, escrita en 1926, en Veleidades de la fortuna en 1926 también, y Los amores tardíos en 1927. Otra de sus obras, El mar, que también es una trilogía, contiene En las inquietudes de Santi Andía, escrita en 1911. Cuenta las aventuras de un marino vasco que después de largos viajes vuelve a su pueblo. El laberinto de las sirenas, escrita en 1923, y Los pilotos de altura, escrita en 1929. La selva oscura, otra trilogía, contiene La familia de Rotacho en 1932, El cabo de las tormentas en 1932 y Los visionarios en 1932 también. La juventud perdida, otra trilogía, contiene Las noches del buen retiro en 1934, El cura Monleón y En locuras de carnaval en 1937. Y la colección Memorias de un hombre de acción, escrita en 1913 a 1935. Es una novela histórica basada en uno de los antepasados del autor que vivió en el País Vasco en la época de las guerras carlistas. La colección está compuesta por algunas obras, entre ellas El aprendiz del conspirador, escrita en 1913. Para Pío Baroja, los años que vivió en Pamplona le pareció que la ciudad tenía un ambiente medieval. Pamplona, en aquel tiempo, era un pueblo amurallado, cuyos puentes levadizos se alzaban al anochecer. Quedaban únicamente abiertos los portales de San Nicolás y el Portal Nuevo. Esto daba a la ciudad un carácter medieval. Pero ese ambiente medieval lo encontraba divertido y atractivo para un chico. Pamplona era un pueblo divertidísimo para un chico. La muralla con sus glacis, sus garitas y sus cañones, las puertas, el río, la catedral y sus alrededores, todo esto tenía para nosotros grandes atractivos. En cambio, el clima de Pamplona lo encontraba lleno de contrastes. Pasamos en Pamplona algunos inviernos muy fríos. En el interior, el agua de las herradas de la cocina se quedaban con bloques de hielo. El sol caía plano sobre la llanura de Pamplona. Era un día de julio, día de San Fermín. En los alrededores de la ciudad, los campos estaban segados y se preparaban para la trilla. La Pamplona que describe Baroja en Silvestre Paradox y en La sensualidad pervertida es la Pamplona rancia de finales del 800. El niño y joven Baroja se enamoró en Pamplona en 3 ocasiones, y así es como lo cuenta en sus obras. La primera vez... A pesar de no haberlo previsto, me entusiasmé cuando tenía 13 o 14 años con una chica de la vecindad. Milagritos, una muñequita rubia con unos rizos y unos tirabuzones dorados, a la que le encontraba en la escalera y saludaba confuso, mientras ella me contestaba riendo. La segunda vez... También estuve enamorado de una muchacha de más edad que yo, con los ojos ribetados, que aparecía en un balcón de la calle por donde yo iba al instituto. Se la tenía por una gran belleza. Y por última vez... También tuve un gran entusiasmo por una señora joven, que se mostraba muy coqueta y al mismo tiempo muy indiferente. En una de sus obras, Baroja cuenta que en unos Sanfermines, cuando estaba en la plaza de toros, hubo un escándalo en el que está involucrado un amigo de su padre. Luego fueron a visitarle a la cárcel de Pamplona. En algunas de sus obras, Baroja da una imagen que nos aproxima a la Pamplona de su infancia, hablando de las campanas. Las campanas de San Saturnino contestaban a las de la catedral, las de San Nicolás a las de San Saturnino, las de San Lorenzo a las de San Nicolás. Las unas hacían ese tan triste, pesado y agobiador. Las otras, el tilintalán tan clásico de las campanas echadas al vuelo. Para Baroja los Sanfermines también fueron algo que poder escribir en sus novelas. Todos los años había ferias en Pamplona,
que se establecían en el Paseo de Valencia y en la Taconera. En el Paseo de Valencia se establecían las barracas de comercio, medio bazar que tenían de todo, y también las loterías y los puestos de real y medio. Lo que se puede ver en alguna de sus obras no le convencían mucho. Entonces y después, una de las cosas que me parecían ridículas fueron las fiestas de Pamplona. En Pamplona había una mezcla de brutalidad y refinamiento verdaderamente absurda. Durante unos días iba a las corridas, y después, de anochecer, se recibía con luces de bengala a Sarasate. Un pueblo rudo y fanático olvidaba una fiesta de sangre para aclamar a un violinista. ¿Y qué violinista? Pasaba también muchos momentos en el río Arga. En el verano era una delicia bañarse en el río Arga, en la Peñica, el lugar donde concurrían los aprendices en el arte de la natación, o el recodo, punto reservado ya para los maestros en tan arriesgado ejercicio. En sus novelas y memorias aparecen la Plaza del Castillo, el Redil, la Bajada de San Agustín y la Plaza de la Catedral, la Iglesia de San Cernin o el Monte San Cristóbal. Se reunía con los chicos más granujas del pueblo. Sus diversiones favoritas eran apagar faroles, envenenar lagartijas con tabaco para que tocasen el tambor, correr por entre los antiguos cañones que estaban emplazados en la muralla en un sitio llamado el Redín, y jugar a palmo, a las chapas y al marro en la plaza del castillo. En el centro de Pamplona está la plaza del castillo, bajo cuyos arcos se junta la gente. Pío Baroja vivió en el casco viejo a finales del siglo XIX, donde se hacía justicia mediante ejecuciones. Una de las impresiones más grandes que recibí en Pamplona fue la de ver pasar por delante de mi casa, en la calle Nueva, a un reo de muerte, a quien llevaban a ejecutar a la vuelta del castillo, ante un baluarte de la muralla próximo a la puerta de la Taconera.